Muy buenos días para todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han estado? Me alegra mucho saludarles en este nuevo video que estamos llevando ante ustedes, que es, digamos, fruto o la recopilación de un trabajo que hemos hecho por algo más de 8 años, presentándoles a ustedes esta síntesis de lo que es el Evangelio del Reino que Yeshua tanto predicaba y tanto repetía. Ignorado, por supuesto, ignorado por el cristianismo, ignorado por las iglesias, ignorado por los pastores, pero hoy ustedes tienen el privilegio de escucharle nuevamente. Y si tú estás buscando la verdad, si estás intentando saber cuál es la verdad, pues este es el momento en que analicemos de una manera crítica y objetiva todo lo que está escrito en los 4 evangelios, en las cartas de los apóstoles. Cuando Yeshua llegó a este mundo, en Marcos 1:15 dice que él mismo decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. No estaba hablando de su segunda venida, no estaba hablando de un futuro, sino que estaba hablando de la tarea y de lo que él iba a hacer en el tiempo cercano, ahí cuando estaba en Judea. Él era el reino, él venía a traer el reino, a acercarlo. Ya más adelante vamos a entender de por qué él decía que el reino de los cielos se ha acercado. Así que vamos a pensar y vamos a soñar en que la promesa que él mismo hizo en Juan 8:32, si no me equivoco, que la verdad íbamos a conocerla y que ella nos haría libres. Libres es una palabra hermosa, libres de tanto engaño, de tantas mentiras, de tantas situaciones en las que hemos estado en confusión y hemos estado sin la verdad. Así que sin más preámbulo, vamos a adentrarnos precisamente en las palabras de Yeshua, en recordar qué fue lo que él enseñó, qué fue lo que dijo. Recuerden que el texto dice que sin parábolas no les hablaba, imagínense, sin parábolas no hablaba. Entonces, precisamente el Evangelio del Reino está expresado en parábolas, en cosas que son ignoradas por el mundo cristiano, pero que el Padre nos permite ahora poder conocer. Él mismo les dijo a los discípulos, cuando ellos vinieron a reclamarle, a preguntarle por qué usaba solamente parábolas, él mismo les contestó: porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Y eso es impresionante, porque nos quita del frente de nuestros ojos un paradigma, pensando que el Evangelio es para todo el mundo, que el Evangelio lo puede comprender todo el mundo, y sobre todo pensando que el Evangelio está en el corazón del hombre el recibirlo o no. Aquí Yeshua nos está diciendo que su Evangelio del reino era para unos pocos, no era para la multitud, sino que era para unos pocos de sus oyentes. Recordamos que los métodos que Yeshua usaba para enseñar el Evangelio del Reino eran unos métodos totalmente extraños para las personas que escuchaban. Los mismos discípulos creían que no era el método correcto, porque era el método de las parábolas, y todos se extrañaban cuando, estando la multitud allí, Yeshua les predicaba, les hablaba, pero únicamente por parábolas. Así que cuando él iba a enseñarles, siempre empezaba con la misma frase. Se levantaba y les decía: el reino de los cielos es semejante a, y enseguida les contaba una historia que por supuesto ni el público entendía, ni tampoco los discípulos, ¿no? Finalmente Yeshua tenía que explicarles a los discípulos ya en privado de qué se trataba la parábola.
Era un extraño método, pero ya vamos a entender por qué. ¿Por qué ese método tan extraño que él usaba para enseñarle a las personas? Por hoy vamos a dedicarnos al mismo tema, pero con una arista diferente, y es el por qué debemos buscar la verdad. ¿Por qué? Vamos a centrarnos en eso, y para ello vamos a usar, por supuesto, los dichos de Yeshua, y también vamos a usar la vida de una persona que quedó registrada en la palabra, en el Antiguo Testamento, y que nos va a dar grandes lecciones, grandes revelaciones acerca del por qué debemos buscar la verdad. Y es precisamente con algo que tiene que ver con esta mujer que está en pantalla. Muchos de los que tenemos más de 40 años lo recordamos. Sofía Loren, una mujer físicamente hermosa en su juventud. ¿Y por qué les traigo a colación a esta mujer como ejemplo? Porque lo que el ser humano considera como un gran tesoro, como algo de lo cual puede estar orgulloso, algo que se esfuerza el ser humano por conseguirlo, como es la belleza física, es algo que realmente pasa. No hay nada en este mundo, ni el dinero, ni la fama, absolutamente nada que permanezca con nosotros para siempre. Todo es volátil, todo es pasajero, es efímero, no hay nada que perdure con nosotros. La belleza, aunque la tengamos, aunque tengamos rasgos preciosos físicamente, pues realmente se acaban los rasgos físicos, porque ya esta mujer hoy, en este año 2022, ya es otra cara, otros rasgos, una mujer que cualquiera pensaría que jamás fue hermosa, ¿no? Pero lo fue. Y es precisamente en este hecho donde nosotros tenemos que meditar, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, de nuestra existencia, pensar que aquello a lo que le gastamos tanto esfuerzo y tanta atención realmente no valen la pena. Y hoy el mundo de las redes sociales se mueve en torno a eso, ¿no? A la belleza física. Se prima la belleza física por encima de la belleza interior o del espíritu. Y no recordamos, la verdad, olvidamos por completo que todo lo que tengamos, todo lo que consigamos, pues va a pasar. Todo va a pasar. Y por eso es que necesitamos encontrarle sentido a esta vida en la parte espiritual, porque lo material no nos ofrece absolutamente nada. Por muy grande, por muy alto que podamos volar, que podamos alcanzar algún área específica de la vida, sea en la parte física, sea en la parte intelectual, en cualquiera de estas ramas, o sea que adquiramos poder o que podamos adquirir dinero, cualquier cosa se nos escapa como agua entre los dedos. Tiene que haber algo más sublime, algo más grande, algo más poderoso que simplemente lo material, porque eso no nos va a llenar. Porque cuando veamos que un ser querido está en una caja de madera, lo único que vamos a recordar de él, lo único que vamos a tener presente es un recuerdo nada más. Todo se va, todo se escapa, todo pasa. Lamentablemente es así, pero está la promesa de Yeshua que quien cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso debemos ocuparnos de la verdad, porque todos los días lo vemos. Yo estoy aquí, en mi trabajo, y veo pasar casi todos los días los coches fúnebres, las caravanas acompañando a esos ataúdes. Y a veces pienso, ¿cuándo será el día mío? ¿Cuándo será que yo voy a estar en una carroza de esas? O un familiar a quien amo. Y realmente eso debe consternarnos, eso debería sacudir a cualquier ser humano. Y les estoy dando razones técnicas de por qué hay que buscar lo espiritual. Porque las personas se centran únicamente en lo material pensando que alcanzándolo van a alcanzar
la felicidad, y eso no es así, porque aunque llegaran a alcanzarlo, finalmente la muerte les arrebataría ese sentimiento de satisfacción o de alegría que han conseguido. Así que el tema de hoy es para reflexionar acerca de un hombre que lo tuvo todo. Estoy hablando del rey Shlomo, como se llamaba en hebreo, del rey Salomón, como lo conocemos nosotros aquí. Si quieren, les pido que por favor lean el libro de Eclesiastés, todo escrito por Salomón después de todas sus experiencias como rey, y la verdad es que qué lecciones tan impresionantes podemos sacar de este rey, el rey Salomón. Lo primero que debo decir es que Salomón era hijo de David, del rey David, y de Betsabé. Una historia llena de pasión, de mentira, de traición, de sexo, de venganzas. Porque, como ustedes bien saben, David un día se asomó por la ventana de su palacio, que algún día vamos a tener ese tema, ¿no? El asomarse por la ventana tiene una connotación muy grande, que es realmente preciosa, ¿no? Pero bueno, vamos a mirarlo después. Así que él se asoma, ve a esta mujer que se está bañando, cae en la tentación con la que luchamos nosotros los hombres, la tentación de la sexualidad, y usando su poder, usando su influencia, la manda a llamar. Esta mujer por alguna razón cede a las pretensiones del rey, tienen relaciones sexuales, pero el inconveniente viene porque Betsabé era casada con un soldado que era Urías. El rey intenta mantener su romance en secreto y le pide a Betsabé que lo mantengan en secreto, pero ocurre un problema, y el problema es que esta mujer tiene que mandarle a decir al rey que está embarazada. Imagínense, una mujer casada que está embarazada del rey. Y de una manera realmente dolorosa, trágica, funesta, desafortunada, el rey David en su humanidad considera que la solución es matar al esposo, matar a Urías para que él pueda tomarla como esposa. No podían simplemente ella separarse de su marido y él tomarla como esposa, porque era prohibido por la ley. Dicho sea de paso, el cristianismo separa los hogares, separa los matrimonios y vuelve a casar al hombre con otra mujer y a la mujer con otro hombre, cosas que están totalmente prohibidas, y el rey David lo sabía. El rey David sabía que a menos que el esposo muriera ya, él no podía tomar a Betsabé. Así que ya conocen la historia, lo pone en el frente de batalla, donde la batalla arreciaba, valiéndose de su comandante, y cuando Urías muere, él la toma como esposa, la lleva al palacio, la hace su esposa, nace el bebé, o va a nacer el bebé, pero antes de que eso ocurra, viene el profeta donde David le cuenta la historia de un hombre que tenía muchas ovejas, que tenía muchos rebaños, que era adinerado, y que un hombre pobre vivía cerca de allí, que tenía apenas una ovejita, y que un día el hombre rico decide tomar esa única oveja que tenía y matarla y quitársela. Y entonces, al contarle la historia, el profeta le pide a David que emita su juicio, y David se levanta de su silla irado, iracundo, y pronuncia su propia sentencia, ¿no? Dice que este hombre, el hombre rico que le quitó la oveja al hombre pobre, debe pagar 4 veces. Y ustedes ya conocen el desenlace. El profeta le dice, pues ese será tu castigo, porque tú eres el hombre rico de esta historia. Es una cosa impresionante. Así que vienen las dificultades para la vida de David. Realmente fueron funestas, fatales. Fue una historia muy triste. Su hijo se rebela, el hijo que estaba esperando
de Betsabé se muere, un hermano viola a Tamar, en fin, pagó realmente 4 veces su pecado. Pero después, ustedes saben, el padre le perdona su error a David y a Betsabé y les concede un hijo que se llamó Shlomo. Shlomo era hijo de David, de Betsabé. Por supuesto, Salomón creció conociendo al padre, conociendo las leyes, conociendo las consecuencias de lo que era obedecer, de lo que era saber las consecuencias del bien y del mal. Y Salomón conocía de boca de su padre todo lo que significaba el hacer las cosas bien o hacerlas mal. Entonces, Salomón, como ustedes saben, el rey Salomón era un hombre, bueno, traté de poner una imagen que se acomodara a lo que quiero transmitirles. La Biblia dice que era hermoso, que físicamente era precioso Salomón. Salomón era un hombre físicamente dotado de unas cualidades físicas que cualquier ser humano quisiera tener ese parecido a Salomón, ¿no? Entonces, para destacar eso primeramente, su belleza física, pero este hombre al iniciar su reinado, cuando el padre lo elige, pues lo primero que dice es que no está preparado, que le falta sabiduría y que le falta conocimiento, y el padre le da sabiduría. Así que él pide sabiduría, el padre se la da y comienza su reinado, ¿no? Un reinado muy próspero. Es más, a David se le negó la posibilidad de construir una casa para el Señor, para el Padre, porque sus manos estaban muy manchadas de sangre, porque en el reinado de David y en el de Saúl fueron batallas, guerras muy sanguinarias, pero con Salomón el reinado de Israel, que aún no se había dividido, estaba en paz con todas las naciones, no tenía peleas, no tenía guerras, y rápidamente Salomón obtuvo muchísimas riquezas. Empezó a acumular oro, empezó a acumular mucha riqueza. En un reinado que fue realmente próspero, fue un reinado en el que el Padre le permitió muchas riquezas, mucho poder, mucha, fama en el mundo. Y Salomón es conocido especialmente por esta obra de arquitectura e ingeniería como lo fue el templo de Salomón. Permítanme recordarles que el templo fue construido de una manera milagrosa, magistral. Un día de estos tenemos un tema del templo de Salomón que no es como se lo imaginan, porque tiene una historia, tiene un trasfondo espiritual demasiado poderoso. Así que Shlomo construyó el templo en silencio, completamente en silencio. En Jerusalén no hubo un solo martillazo, sino que las piedras fueron cortadas de una manera que no entendemos todavía cómo las cortaron, cómo las transportaron, las llevaron allí y ensamblaron el conocido pórtico de Salomón, templo de Salomón. Pero no solamente construyó el templo, ¿no? También construyó edificios. Estoy parafraseando todo lo que dice Eclesiastés 2. Construyó muchos edificios, acueductos, cantidad de cosas que no vamos a mencionar, pero fue un gran arquitecto, fue un gran maestro, fue un gran ingeniero, Salomón, con toda la sabiduría que el Padre le dio. También el libro de Eclesiastés dice, él mismo contando después de todo lo que hizo, dice que no le negó a sus ojos nada de lo que vio, no le negó nada. Él todo lo hizo, todo lo experimentó, todo lo que se le ocurrió lo hizo. Es una expresión que a muy pocos seres humanos se les daría dar, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir eso, puede decir que nada le negó a sus ojos, porque es una expresión muy abarcante. El rey Salomón dice que construyó, dice que plantó, dice que edificó, que experimentó, que hizo cantidades de cosas
pero realmente su conclusión puede aterrar a cualquier ser humano que la escuche, ¿no? Grandes construcciones, mucho lujo, demasiado lujo para esa época, cosas impresionantes que él pudo hacer y desarrollar. También él no solamente trabajó, no solamente estudió, no solamente se dedicó a la ciencia, sino que también se dedicó al placer, a la búsqueda del placer. Y bueno, esto podría escandalizar a muchos. Yo, como les digo, estoy teniendo una retórica objetiva y una retórica crítica de lo que enseña la Biblia, y precisamente en este aspecto muchos lo pasan por alto, pero es que Salomón tuvo 1000 mujeres para él, y eso es un dato no menor, porque de ahí se pueden derivar cualquier cantidad de cosas que especialmente los hombres conocemos y podemos deducir muchas cosas que ocurrieron precisamente con Salomón. Y la verdad es que eso viene de dos raíces prácticamente. La primera, de un deseo sexual desenfrenado de Salomón de experimentar. Si un hombre tiene 5 mujeres, se puede decir que ya son muchas mujeres para un momento, pero si se tienen 1000 y él es el rey y tiene poder sobre ellas, a ver, no quiero imaginarme qué es tener 1000 esposas o 1000 mujeres encerradas en un palacio, disponibles las 24 horas para hacer con ella lo que bien le plazca al hombre. Por supuesto, eso debió ser una cosa impresionante. La Biblia también dice que no solamente eran mujeres de Israel, doncellas, sino que eran mujeres del extranjero, las más bonitas, las más distinguidas. Incluso entre ellas se cuenta la reina de Saba, que era cusita o morena, pero habían cantidades de mujeres traídas de otras nacionalidades. En esa época las mujeres más hermosas estaban en la corte, o digamos en la casa mejor de Salomón. Él siempre cultivó el asunto de la belleza, centró gran parte de su atención en la belleza física que estas mujeres le ofrecían, que estas mujeres le daban, hacía grandes banquetes, un reino despilfarrador. También tiene la otra hoja de la noticia, que es que así como gastaba, así oprimía al pueblo, ¿no? Oprimía al pueblo bastante para que le dieran tributos y lo mantuvieran. Como les digo, todas estas mujeres traídas de otras naciones, traídas de otras latitudes, no solamente venían a darle su belleza física, a que él las poseyera en la parte sexual, sino que todas esas costumbres que ellas traían de esas naciones, por supuesto tradiciones paganas e idolátricas, pues fueron contaminando a Salomón y lo fueron metiendo en un peligroso mundo, un mundo lleno de misticismo. Y es que pues precisamente este misticismo estuvo rodeando mejor a Shlomo de una cantidad de pecados y situaciones realmente aberrantes, ¿no? No solamente fue que lo enfriaran espiritualmente, sino que él se vio involucrado en una serie de como mundo espiritual, en unas prácticas paganas muy absurdas, pues digo yo, para el conocimiento que él tenía. Sin embargo, algunos piensan que esas artes o esas experiencias espirituales de Salomón simplemente eran producto del imaginario, pero les voy a contar algo que estuve buscando y analizando. Y dentro de todos estos libros apócrifos que hay, me encontré con uno, que lo leí por supuesto todo, el Testamento de Salomón, y encuentro que allí hay muchas cosas realmente importantes y con mucha lógica. Precisamente lo que les decía del Templo de Salomón, donde la ingeniería es supremamente
impresionante y donde hay ciertos aspectos que se salen del control de un ser humano normal, pues ese testamento menciona que precisamente la sabiduría de Salomón fue tan grande que incluso se comunicaba con estos espíritus de los ángeles caídos y un sinnúmero de cosas. Menciona el anillo que era como un talismán para estos espíritus, el famoso anillo de Salomón. Y algo que sí encontramos en la Biblia es que hacía sacrificios. El propio Salomón puso ídolos paganos en el templo que él había construido. Imagínense, una cosa realmente asquerosa. Y también hacía prácticas paganas al dios Moloch. Ustedes recuerdan que el dios Moloch recibía holocaustos de niños. Era una estatua gigante como la de un becerro. Ya más adelante vamos a entender por qué un becerro. Pero era una estatua gigante que le ponían brasas o fuego en su parte inferior y le lanzaban bebés vivos, ¿no?, para que se quemaran. Y mientras quemaban los bebés, tocaban tambores para que no se escucharan los gritos desgarradores de esos bebés. Así que Salomón cayó muy bajo, ¿no? Que Salomón cayó en una situación realmente decadente, algo terrible, pero como humanos nosotros entendemos a dónde pueden llevar esos descontroles y esos extremos en la vida de una persona. Alguna escritora cristiana además menciona que Salomón, precisamente por haber estado rodeado de tantas mujeres, ¿no?, tantas mujeres hermosas, tantas mujeres que lo arroparon, pues finalmente terminó afeminado, y es apenas lógico, ¿no?, apenas normal. Como les digo, si ustedes leen Eclesiastés, dice que Salomón no le quedó ninguna tarea por hacer en este mundo, ni en el tema del placer, ni en el tema de la ciencia, absolutamente nada. Es todo lo que él hizo, lo que pensó, se le ocurrió, lo hizo, lo cumplió, ¿no? Buscó placer en absolutamente todas las formas que habían, intentando encontrar eso que le hacía falta, que lo llenara, que le diera felicidad. Incluso precisamente por eso fue a esas cosas ocultas, espiritistas y ocultas, ¿no?, misticismo y todas esas cosas, precisamente para intentar llenar ese vacío que tenía. Pero finalmente escribe este libro y después de todo lo que experimentó, todas las sensaciones, escribió, siempre el final de sus frases en Eclesiastés 2 es: pero todo es vanidad. ¿De dónde viene la palabra vanidad? Viene de la palabra vano, algo que no es realmente lo que aparenta ser y que en su interior no contiene el grano, algo que sea tangible, sino que es aire, que es viento. Así que para responder la pregunta, ¿por qué debemos buscar la verdad? Pues aquí está la respuesta: porque todo es vanidad. Ese dinero que tú tienes en la cuenta del banco es vano, no es lo real. Ese dinero que tienes representado en casas, en edificios, en fincas, en todo eso, no es real, es vano. Se te va a escapar de las manos, no va a ser la felicidad, no va a ser lo que va a llenar tu corazón. El mismo Salomón dijo que esas cosas no lo habían hecho feliz, sino que en Eclesiastés 12:13 dice: el fin de este discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus misbot, sus mandamientos, porque obedecer al Padre es el todo del hombre. No lo está diciendo Néstor Marca, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un hombre que fue a la cima. Porque pudiera sonar a resentimiento si lo dice alguien como yo, que no sé lo que es tener mucho dinero, alguien que no ha tenido poder, que no ha tenido lujos. Pues, ¿qué podría decir yo, hermanos? ¿Qué podría decir yo a alguien que de pronto en el ámbito humano no es nada, es poca cosa? Pues podría sonar entonces a que soy resentido y estoy hablando desde la envidia. No, hermanos, este hombre es el que está hablando, no estoy hablando yo, les estoy contando lo que él dijo.
Y en ese sentido, él fue el que dijo, después de su experiencia, que lo probó todo, que lo experimentó todo en el trabajo, fue exitoso en lo que sabía hacer, experimentó con cosas ocultistas, experimentó con sexo, experimentó con todas las sensaciones que había, y sin embargo, su conclusión final es que todo es vanidad. Y tal como dijimos al comienzo de este estudio, pues, ¿por qué debemos buscar la verdad? Porque nada de lo que hay en este mundo nos va a llenar, ni lujos, ni dinero, ni aviones, ni yates, absolutamente nada va a llenarnos, porque la respuesta nos la dio Salomón: todo es vanidad, no hay nada, ni siquiera la belleza física, algo que podamos atesorar por completo, algo que podamos guardar para siempre. Todo pasa, todo es cambiante, todo lo que pensemos que es lujo y que es felicidad, en realidad no lo es. Algunos soñaríamos con casas grandes para vivir, pero la verdad es que aunque digamos esto es mío, en realidad es prestado. Y entonces aquí cobra mucha fuerza todas las palabras de Yeshua, porque precisamente el Evangelio del Reino trata de ponernos en el lugar correcto, trata de darnos una perspectiva de vida diferente a la que el mundo nos da. Trata de enseñarnos que estamos de paso, que esto es pasajero, sea bueno o sea malo, es pasajero, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a pensar que el reino nos espera, que estamos lejos de casa y que vamos a regresar allá. Y pues claro que eso va a requerir un cambio de mentalidad. Realmente atesorar las palabras de Yeshua no es fácil. No es fácil recordar a cada momento que esta realidad, esta dimensión en la que estamos es pasajera, que en cualquier momento nos vamos o se va a ir un ser querido. Y realmente necesitamos entender que el reino está frente a nosotros y que dependerá de nuestra actitud hacia Él el futuro que tengamos, sí o no, en ese reino. Así que les aliento para que busquen. No pretendo decir la última palabra, como les digo, esta es simplemente las conclusiones a las que he llegado durante años de estudio de la Biblia y espero les sirvan a ustedes y podamos compartir. En realidad, así como lo es para ustedes, para mí también es difícil realmente creer en esto. Es difícil. Yo no voy a pasar por aparentar ser un pastor que ya lo consiguió, sino que es más bien la invitación a que oremos al Padre y que nos ayude a entenderlo. No es fácil. Por momentos lo entendemos, por momentos decimos sí, es así, voy a vivir mi vida de una manera diferente, voy a dejar el miedo, voy a dejar el estrés, en fin. Pero en realidad pues esto, como lo veremos más adelante, tiene que ver no tanto con nosotros, sino directamente con el Padre. ¿Qué es lo que el Padre pone en nuestro corazón? Espero que nuestro Padre les bendiga, les guarde. Muchas gracias por la atención. Y estén pendientes para los videos que vamos a seguir subiendo, porque es una serie, ¿no? El Evangelio del Reino. Esperamos que tenga unos 60 o 70 capítulos más, aparte de este. Así que un feliz día para todos. Dios les bendiga.